Contacto del español con lenguas indígenas en Hispanoamérica. El primer contacto con lenguas indígenas se llevó a cabo en el año 1492 y tuvo una importancia trascendental en la historia de España, pues en ese año terminó en Granada la reconquista de la península ibérica que había pasado en el año de 1711, año en el cual se dio a cabo la invasión musulmana. Por esas fechas, los reyes católicos Fernando e Isabel emprendieron la tarea de crear una nación unificando los antiguos reinos del norte con las tierras reconquistadas del sur de España. Tal unificación política se llevó a cabo a través de la imposición de un patrón religioso uniforme que daría como resultado la expulsión de aquellos judíos que se habían negado a convertirse al cristianismo a finales de siglo y de los musulmanes hacia finales del año 1502. Fue en este momento cuando la reconquista de Granada, que se dio a cabo el 2 de enero de 1492, llegó a permitir que los reyes católicos dedicaran por primera vez recursos financieros a la exposición marítima denominada por Portugal. Por ese mismo año, en el 1415, Isabel decidió apoyar a Cristóbal Colón en su intento de descubrir un nuevo pasaje a las Indias, hecho histórico que condujo a la expansión del imperio español hacia el continente americano. En ese entonces, Colón llegó primero a las islas de Cuba y la Española, que actualmente hoy se conocen como Haití y la República Dominicana. Fue aquí donde se encontró con hablantes de taíno, un dialecto del arawak caribeño. Desde ese primer encuentro entre españoles y taínos, se introdujeron en el español palabras indígenas, cuyos significados sirvieron para expresar ciertos aspectos de nueva realidad. De este modo, llegaron a extenderse los siguientes vocablos procedentes de la lengua taína, términos tales como canoa, hamaca, cacique, tiburón, huracán, iguana, ají, maíz, maní, papaya y yuca, entre otros. Desafortunadamente, hacia 1530, los hablantes de taíno se fueron reduciendo poco a poco, y hacia 1550, a menos de 60 años de su primer contacto con los europeos, los taínos desaparecieron completamente, producto de que eran víctimas en masacres, suicidios, trabajo forzado y enfermedades europeas, contra las cuales estos nativos carecían de una resistencia biológica. Las lenguas indígenas en Latinoamérica. El destino del taíno también fue compartido por muchas otras lenguas indígenas como resultado de su contacto con las huestes europeas. Se calcula que había aproximadamente unas 1700 lenguas en Latinoamérica antes de la invasión española, y que hoy día solo sobreviven entre 550 y 700 de ellas. Como resultado de la fuerte presión social y cultural de adquirir y usar la lengua dominante, en la actualidad existen muchos hablantes de lenguas indígenas que son bilingües en su lengua nativa y en castellano.
Pero también tenemos la influencia de las lenguas indígenas en el español latinoamericano. La posible influencia de las lenguas indígenas en el español latinoamericano ha sido un tema de total controversia en el campo de la lingüística hispánica, ya que desde el estudio de Lenz, el cual fue publicado originalmente en 1892, en el cual se concluía que el español hablado en Chile es principalmente español con sonidos araucanos. Lenz, por ejemplo, encontró una supuesta influencia mapuche en características fonéticas como la aspiración de S en la posición final de una sílaba, la asimilación de R en el grupo consonántico TR y la articulación bilabial de F, entre otras. Al refutar las afirmaciones de Lenz sobre la influencia indígena, se demostró que las características que había señalado se encontraban en otras partes del mundo hispanohablante y que no se debían a la influencia del mapuche. Consecuentemente, Alonso pasó a recomendar a que futuros estudios sobre la posible influencia del sustrato incluyeran, en primera instancia, una investigación histórica de la constitución demográfica y la estructura social de la población hispanohablante e indígena. Esto con el fin de determinar el grado de contacto lingüístico y cultural. En segundo lugar, él proponía que se llevara a cabo una investigación diacrónica y sincrónica del sistema fonético de la lengua indígena. Y en tercer lugar, un conocimiento amplio de las tendencias dialectales hispánicas, incluida su distribución geográfica. Pues para Alonso, solo se recurre a explicar un hecho en la historia de una lengua por la intervención de otra heterogénea, cuando no se le puede aclarar dentro del sistema propio. Ahora tenemos el contacto de lenguas en la Nueva España. Cuando Hernán Cortés llegó a México en el año de 1519, se encontró primero con los mayas en Yucatán. Al enterarse de la existencia de un importante imperio en el centro de México, empezó una campaña con la ayuda de diversos aliados indígenas y logró conquistar en 1521 la capital del imperio azteca, Tenochtitlán, donde hoy se encuentra el Distrito Federal de México. Los españoles en aquel entonces subyugaron rápidamente a los otros grupos indígenas en el sur de México y extendieron su dominio hacia Guatemala y Honduras. Sin embargo, la resistencia maya en la península de Yucatán se hizo tenaz, a tal punto que en 20 años los españoles solo llegaron a controlar la parte septentrional de la península, mientras que algunos grupos del interior pudieron mantenerse independientes durante un siglo y medio antes de llegar los españoles. En ese entonces se hablaban más de 80 lenguas y dialectos diferentes dentro del imperio azteca, pero el idioma del comercio, la jurisprudencia y la economía era el náhuatl. De esa manera, los aztecas pudieron mantener su control sobre los territorios y pueblos conquistados y a la vez facilitar una comunicación más eficaz dentro de una amplia demarcación territorial. Por su parte, los españoles no mantuvieron el náhuatl como lengua oficial,
pero tampoco lograron que el castellano lo desplazara a pesar de la política oficial que estaba llevando a cabo la corona. Por tal motivo, podemos afirmar que valdría la pena examinar algunas de las razones por el fracaso de la política lingüística llevada a cabo por España y el impacto que ésta tuvo en la historia lingüística mexicana. Eso lo veremos en el siguiente tema, el cual se titula La Nueva España durante la época colonial. La Nueva España durante la época colonial. Del resultado del deseo de la corona española por unificar el reino, los reyes católicos decretaron la imposición de prácticas sociales y culturales cristiano-castellanas, tanto para los infieles en la península ibérica como para los indios en las colonias. Los franciscanos y dominicos que acompañaban a las expediciones consideraron la evangelización de los indígenas como su tarea principal. Por eso, a pesar de la política oficial de la corona, que veía la difusión del idioma castellano como un elemento esencial de la expansión del imperio español, los frailes aprendieron las lenguas indígenas y evangelizaron a los indios en esas lenguas. En ese entonces, los idiomas vernáculos seguían siendo el principal canal de comunicación entre indios y españoles durante el siglo XVI y bien adentrado el XVII. Tanto mestizos como criollos y algunos europeos hablaban el náhuatl, aunque con varios grados de competencia lingüística. En ese entonces, la drástica reducción de la población indígena de la Nueva España se debe principalmente a los efectos de las enfermedades que traían los europeos, ante las cuales estos grupos indígenas no tenían una resistencia biológica. Junto con la guerra, el trastorno de la economía nativa, el daño causado a la ecología, la reubicación forzada y el trabajo excesivo. Para 1810, año en que la población indígena había vuelto a crecer a unos 3.7 millones de personas, o sea, un 60% de la población total de la Nueva España. De este total, los peninsulares representaban una pequeña minoría de alrededor de 8.000 españoles y en el año 1529, 14.000, en el cual en el año 1646 y 15.000 en 1818. El segundo grupo más grande lo constituían los euromestizos, los cuales eran hablantes de castellano con ascendencia indoeuropea, criados en un ambiente español. Durante esa época colonial, se puede dividir la política lingüística en tres periodos distintos. El primero, 1521 a 1665. En estos años, la corona decretó la enseñanza del español y la evangelización de los grupos indígenas. Sin embargo, desde una perspectiva práctica, la enseñanza del español se hizo imposible, debido a que el porcentaje pequeño de peninsulares y la diversidad de su población y lo accidentado del territorio. Por tal motivo, los frailes, quienes habían aprendido las lenguas indígenas en su labor de evangelización, decidieron que el náhuatl y no el castellano sería el idioma de los indios. A pesar de su oposición, en 1550 Carlos V decretó que los frailes debían enseñar el castellano a los indios para
asegurarlos en la fe cristiana y adoptar nuestra urbanidad y buenas costumbres. No obstante, los edictos de 1950 sobre el planteamiento lingüístico no llegaron a cumplirse, dada que la realidad cotidiana de los pobladores de la Nueva España era diferente. El segundo periodo fue iniciado por Felipe II a revocar los edictos de Carlos V y hacer que desde 1570 en adelante el náhuatl, como instrumento de conversión religiosa, fuera la lengua oficial de los indios de la Nueva España. Sin embargo, en 1634 Felipe IV revocó este decreto y volvió a la política anterior, que hacía hincapié en el aprendizaje del español en las poblaciones indígenas, para que así pudieran adquirir nuestra policía y buenas costumbres. El tercer periodo de política lingüística en la Nueva España abarca la segunda mitad del siglo XVII y sigue vigente hasta fines del siglo XVIII, años en los que los monarcas españoles insistieron en la enseñanza del castellano, mientras que los religiosos respondieron a sus decretos documentando la realidad social y lingüística de la colonia. Entre la población mestiza y criolla se había desarrollado una situación en la cual el náhuatl se hablaba en el hogar junto con el castellano, principalmente entre las mujeres, mientras que el castellano se había extendido rápidamente a todos los ámbitos públicos y oficiales. No obstante, hacia finales de esta época colonial, solo el 35% de la población hablaba español y solo un 0,5% tenía destrezas para leerlo y escribirlo. Varios factores explican la inhabilidad de castellanizar a las masas indígenas. Entre ellos tenemos la diversidad de lenguas nativas regionales, el porcentaje relativamente pequeño de europeos y euromestizos que habitaban las Américas durante los primeros 100 años de la colonización, la concentración de la mitad de los peninsulares en la capital o en las guarniciones protegidas y la ausencia de contacto directo entre hablantes del español y hablantes de las lenguas indígenas. La política lingüística durante la República Mexicana. Podríamos afirmar que durante esta época colonial no se logró castellanizar a los grupos indígenas y que incluso durante la época de la independencia el castellano seguía siendo el idioma de una élite compuesta de europeos, criollos y algunos descendientes de las noblezas indígenas. Después de la independencia mexicana en el año de 1821, los políticos trataron de establecer el castellano como lengua nacional e idioma de unidad. En el año de 1875 se lleva a cabo la organización de la rama mexicana de la Real Academia Española y algunos años después el castellano fue reafirmado como la lengua nacional, pero no la española pura, sino la española moderada por nuestro medio físico y social, por los restos de las civilizaciones a medias desaparecidas y por las creaciones que en México han hecho surgir la nueva compenetración de la raza. Contacto lingüístico con el náhuatl. Muchos préstamos léxicos de náhuatl que designaban plantas, animales, comidas y prendas de vestir desconocidos para los españoles ingresaron en el español general, entre ellos cacahuate, chile, chicle, chocolate, peyote, tomate, guacamole, mezcal,
coyote, ocelote, entre otros. Otros vocablos de origen náhuatl son conocidos principalmente en México, tales como ejote, elote, mole, pozole, sensole, guajolote, quetzal, zacate, petaca, guate, guarache, huipil, papalote. Contacto lingüístico con el maya. Unos años después que se llevó a cabo la conquista, los hablantes del castellano constituían un porcentaje muy pequeño de la población, y su impacto lingüístico en Yucatán durante los años de la colonización llegó a ser muy mínimo. Según Barrera, los mayas no fueron conquistados lingüísticamente, más bien ellos resultaron conquistadores en este caso. Observa que el monolingüismo en maya era muy extendido durante la época colonial y que se debía a una combinación de factores, entre ellos la resistencia maya a la dominación cultural española, la preferencia de los españoles de mantener un monopolio en la lengua de poder y la conveniencia de comunicarse con los mayas en su lengua nativa en lugar de enseñarles el castellano. Todo esto es afirmado por Ferris. Después de la independencia de México en aquel año de 1821, Yucatán luchó por independizarse del resto del país y logró ser república autónoma entre el año de 1839 y 1843. A esto siguió otra sublevación en el año 1846, después de la cual no hubo mucha intervención del gobierno central hasta la llegada al poder de Porfirio Díaz en el año de 1877. El aislamiento físico de Yucatán del resto de México fue un factor que llegó a ser determinante en su historia, pues de hecho porque empezó a cambiar durante la segunda mitad del siglo XX, cuando se terminó de construir una carretera que facilitaba el tránsito a otras regiones de México. El contacto de lenguas en la región andina. Política lingüística bajo la corona española. Los incas habían completado su conquista del imperio en la región centro-sur de los Andes, y solo en aquel entonces habían comenzado a imponer el uso del quechua y a prohibir el uso de las lenguas subyugadas. Tan recientemente había sido la implantación del quechua en esa región que las crónicas escritas por sacerdotes de la primera jornada indicaban que a poco tiempo de la llegada de los españoles, algunas tribus abandonaron rápidamente el quechua y empezaron a usar sus lenguas nativas para todas las funciones sociales. Para los españoles, el uso de una lengua general, tal como el quechua, facilitaban la administración de su imperio e impusieron esa lengua a costa de las lenguas locales vernáculas. Además, el uso del quechua se llegó a extender a los dominios del comercio y la política durante los primeros años de la colonización, en buena medida porque los españoles retuvieron gran parte de la estructura y el personal administrativo incaicos. Más aún, los sacerdotes católicos expandieron las funciones del quechua al usarlo para propósitos proselitistas e incluso en la redacción de sendos catecismos.
Política lingüística durante la República. Terminada la hegemonía española en la década del año de 1820, la situación socioeconómica de la población indígena llegó a empeorar en cuanto los latifundistas se hicieron del poder y del control sobre ellos. Tal como las clases dominantes durante la época colonial, los hacendados preferían mantener un monopolio sobre el conocimiento del español para, de esta forma, llegar a reforzar su posición como intermediarios entre el campesino indígena y la oligarquía nacional. Contacto lingüístico con el quechua. Las variedades del quechua en la región andina se nombran de distintas formas en español. Por ejemplo, las variedades de Perú y de Bolivia se llaman quechua, mientras que la variedad ecuatoriana es quichua y la colombiana es inga o ingano. Hay distintos dialectos del quechua en la zona andina, algunos de los cuales no son mutuamente inteligibles. De ahí que el español andino tenga diversas características que corresponden al dialecto local del quechua y también al dialecto local de castellano con el que está en contacto. El contacto de lenguas en Paraguay. La situación sociolingüística de Paraguay es insólita en el contexto latinoamericano, ya que este es el único país en el que una lengua indígena es oficial junto con el español y en el cual una mayoría de la población de todos los estratos sociales la habla. Según los datos del censo que se llegó a realizar en el año 2002, se encontró que de un total de 4.584.303 habitantes mayores de 4 años, 3.729.111 personas hablaban el guaraní, lo que constituía el 81% de la población. De ese mismo grupo se encontró que 2.409.334 personas eran bilingües en español y guaraní, o sea, el 53% de la población total, mientras que apenas un reducido 10% de la población paraguaya indicó hablar únicamente el español o el español junto con otra lengua europea, entre las cuales están portugués, alemán e inglés. Solamente en Paraguay ha logrado tener una importancia nacional una lengua indígena. Contacto lingüístico con el guaraní. Se ha llegado a constatar un fuerte influjo léxico y una moderada influencia morfosintáctica del castellano en el guaraní en Paraguay. Incluso se llegó a plantear que la variedad del guaraní que refleja el mayor grado de hispanización constituye una tercera lengua llamada guarolo o jopara. Si bien con palabras castellanas la sistematización morfológica esté anclada en el guaraní, esta variedad coloquial del guaraní es rechazada por sus propios hablantes, en algunas ocasiones debido a su estatus mixto, fenómeno que la aleja del guaraní paraguayo, culto enseñado en los centros educativos. Conclusiones. Una vez analizado el texto, podríamos llegar a concluir que el impacto de las principales lenguas indígenas en la pronunciación, la gramática
la síntesis y la pragmática de algunas de las variedades regionales del español habladas en Latinoamérica, se ha llegado a destacar la necesidad de distinguir entre los múltiples fenómenos que, por un lado, caracterizan a los bilingües menos competentes en castellano, cuya habla refleja procesos típicos de adquisición de una segunda lengua, y por otro lado, los fenómenos mucho más restringidos que también se originan en la adquisición del español como segunda lengua, pero que han llegado a formar parte de una norma regional. Es muy notable que se observen algunas de las mismas particularidades en diferentes regiones al comparar la gran variedad del español hablado en zonas donde se da contado con el maya, el quechua y el guaraní. Estas características comunes de todas estas zonas parecen ser un resultado de un proceso de causación múltiple. En algunos casos hemos encontrado que hay una cierta convergencia entre una estructura de la lengua indígena y una estructura existente en el español medieval, tal como en las construcciones posesivas de las tres zonas. En otras ocasiones, la influencia de una estructura lingüística de las lenguas indígenas es reforzada por la simplificación del sistema morfosintáctico durante el proceso de adquisición del español como segunda lengua, lo cual ocurre con el uso de los pronombres clíticos en estas zonas, dándole ismo el archimorfema y la omisión del pronombre de objeto directo.